asociación, un socio de honor de la asociación, que yo creo que le conoceréis. Gran escritor, persona en este caso que está siempre muy cercana a la asociación, siempre está pues llamándonos para ver cómo estamos, qué es lo que hacemos. Bueno, yo creo que Javier Sierra, al margen de ser de los grandes, es de los que más vende. Qué envidia entre los artistas en estos momentos, pero hay que reconocer que el trabajo que también desarrolla Javier, que a mí me lo cuenta, es de mucho estudio, de mucha investigación, hasta conseguir que esa obra llegue a ser ese número 1 de ventas. O sea, que el trabajo y el esfuerzo al final se ve reconocido por ese triunfo, ese éxito que se puede conseguir por un premio Planeta o por cualquier otro premio. Así que, sin más, paso la palabra a nuestro querido amigo y socio de honor, Javier Sierra. Buenas tardes. Bueno, gracias, José Gabriel. Felicidades, Lola, María Dolores. Tomás, después de escucharte, no sé si me iba a apartar ya del mundo de los libros y dedicarme al cultivo de cebollas, porque el panorama nos pinta muy mal, pero no está tan mal. Fíjense, el último año, en 2022, se publicaron casi 80.000 títulos en España. Hay muchos libros que no son libros que llegan a las librerías y son grandes bestsellers. Hay muchos libros como el que ha hecho Lola, que son libros de especialistas, pero eso quiere decir que hay una inquietud en los hispanoparlantes que vivimos en España por llevar a imprenta nuestros pensamientos, nuestros avances, nuestras cosas. Ahora bien, es cierto que de esos 80.000 títulos, unos pocos son los que, y quedaos con el vocablo, son los que aportan, dan algo nuevo, sirven realmente para algo y no, digamos, reutilizan, como ha dicho Tomás, o reciclan cosas que ya están en las redes o están en otros libros. Ese es el caso del Círculo 21, del libro de Lola. Es un libro que rescata las vidas de estas 76 mujeres, casi con el espíritu que tuvo en el Renacimiento Giorgio Vasari, cuando reúne en un volumen las famosas vidas de los artistas, pintores, escultores de su tiempo. Si no hubiera sido por la obra de Vasari, muchas de las cosas que hoy sabemos de esos pintores del Renacimiento no hubieran llegado a nosotros. Fue gracias a que este pintor, que él también fue pintor, entregó a imprenta sus visitas a los talleres de muchos de esos artistas, sus conversaciones con ellos, les preguntaba en qué creían o en qué dejaban de creer, por qué pintaban de una determinada manera y no de otra. Si no hubiera sido por todo ese esfuerzo original de Giorgio Vasari, hoy nuestro mapa intelectual del Renacimiento sería muy pobre. Bueno, pues yo no quiero ser exagerado, pero entiendo que en el siglo XXII o en el siglo XXIII, cuando se examine cómo fue el entre siglos del XIX y el XX y se examine cómo eran los pintores españoles que ejercían su tarea en esa época, en este país, van a acudir al libro de Lola. Y Lola va a ser un poco la Vasari del siglo XX. Y digo esto porque, como ha dicho Tomás, es un libro que aporta. Ella no solamente se ha tomado la molestia de investigadora de buscar en las gacetas antiguas o en los archivos, sino que ha tenido en sus manos correspondencia, ha hablado con los familiares, ha buscado, como decía Tomás, imágenes inéditas muchas veces sacadas de los álbumes familiares, en fin, de los álbumes que ustedes también tienen, sacadas de esos álbumes y se han reproducido en este libro. Es decir, que ha habido realmente un trabajo novedoso. Pero es que además, y por eso pienso que este libro es un libro que es importante, es que además llega en un momento que es importante para la historia de la mujer.
Decía hace unos días Isabel Allende, escritora, una escritora que no vende prácticamente nada, tiene unos 77 millones de ejemplares vendidos en estos últimos años, decía que está llegando el final del patriarcado. Ella ve que hay muchos signos de que el discurso dominante que, en fin, de un tiempo a esta parte, siempre ha marcado la vida social y cultural de Occidente, porque aquí estamos hablando de Occidente, ese discurso que estaba muy tamizado por la visión masculina, ha dejado las ventanas abiertas para que se reconozca lo femenino. Y esto se da en el mundo del arte, pero también se da, y de eso hago un pequeño apunte breve en el prólogo del libro, se da en otros campos como el de la antropología, donde de repente los expertos que están examinando el primer arte, el arte parietal rupestre, se están planteando si los bisontes de Altamira no los pintaría una mujer, si las manos que aparecen en la cueva de Monte Castillo en Cantabria, oye, no son manos, porque realmente lo son, de mujeres y de niños, y tiene su sentido, es decir, en esa visión que tenemos de la prehistoria, seguramente equivocada, y con algún vislumbre cierto, de que el hombre era el que se iba a cazar el oso y la mujer es la que se quedaba cuidando a las crías, la mujer era la que se quedaba debajo del abrigo de roca, pasando muchas más horas que el hombre que estaba por ahí perdido. Por lo tanto, es casi de lógica antropológica, que fuera la mujer la que tuviera el primer impulso de comunicar a sus propios hijos la historia o las preocupaciones o las creencias o los anhelos que tenían en la tribu a través de ese nuevo instrumento que fue la invención de la pintura plástica, ¿no? Del arte plástico. Manuncio fue un tipo fundamental para la historia de la cultura, era hombre, pero a lo mejor la que inventó las pinturas, y por eso estamos aquí, fueron mujeres, ¿no? A mí eso me parece interesante, porque es un cambio completo de paradigma. Y en medio de todas esas discusiones que ya empiezan a ser públicas y que las vemos en los medios de comunicación, las vemos en los cursos de verano de las universidades, las vemos en debates profesionales, académicos, en medio de todo eso llega Lola con un libro que reivindica 76 mujeres olvidadas de la historia de la pintura en España, que estaban alrededor de Mariano Benlliure y de los grandes maestros de aquel tiempo, y que merecerían ocupar un lugar importante en las colecciones de pintura de los museos que para nosotros son hoy lugar común y habitual. El Prado se tiene que plantear esto, es decir, en el Prado hay pinturas expuestas de 5 o de 6 mujeres, el resto son pinturas masculinas, no porque no las tengan, porque tienen en los peines, en los almacenes del museo, mucha pintura de mujer, sino porque todavía no ha habido los expertos, los analistas, o las analistas, o los críticos, o las críticas, que se acerquen a esto y hagan una tarea de investigación sobre esas obras y sus creadoras. Lola va a allanar el terreno a muchas de estas personas. El libro de Lola, que lo ha editado Crevillente, la asociación de cofradías, la hermandad de cofradías de Crevillente, va a ser una pieza que se va a buscar. Y a mí me gustaría decir una cosa, se lo dije a Lola y Lola no me cree, pero a mí me gustaría que en algún momento una editorial grande pudiera hacerse con los derechos de la obra y se pudiera hacer una versión de librería de la obra, porque será este año, será el que viene o será dentro de 60. Esa obra va a tener que estar en universidades, va a tener que estar en las librerías, en las bibliotecas de los interesados en el arte, y además es que van a aprender muchas cosas con ellas. Así que, bueno, yo sí les invito a que se vayan de paseo durante unas cuantas horas a lomos de esas 76 mujeres que ha reunido Lola, y que espero, como ha anunciado cual Nostradamus, cual profeta, nuestro presidente José Gabriel, que detrás de estas 76 vengan muchas más.